sabemos y estamos seguros de que nuestro más tarde, nuestro mañana está asegurado por nuestro Señor. Amén. ¿Sabe que dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción? Pero ¿de dónde vienen las aflicciones? De lo invisible, de lo que nosotros no podemos proyectar, de las cosas que nosotros no podemos prever. Porque si pudiéramos prever todas las cosas, qué magnífico sería, ¿verdad? Para cuidarnos de todas las cosas que han de venir. Muchas cosas a nosotros son invisibles. Los pensamientos, ¿verdad? Los planes y todas las cosas que puede agobiar al ser humano son invisibles a nuestros ojos. Y por lo tanto necesitamos ser guiados por aquel que lo sabe todo. ¿Y cómo podemos conocer a aquel que sabe todo, que lo sabe todo? Lo podemos conocer por medio de su palabra. Amén. Amén. Y entendiendo esas cosas, pues vamos a darle comienzo a la prédica de hoy. Y ese título es: La fe nos afirma por lo invisible. Necesitamos de la fe para estar afirmado para con lo invisible. Amén. Amén. Y vámonos en el libro de los Hebreos. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios con reverencia. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 3. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. En este momento, mi Dios, solamente te pido que me ayudes para que yo pueda, Señor, predicar este mensaje de hoy. De manera que tu palabra, Señor, pueda transformar nuestras vidas. De que tu palabra pueda entrar, penetrar en nuestros corazones, mi Dios, para que podamos conocerte más y más, mi Dios, para hacer tu voluntad, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, no sea solamente para oírla, sino para que podamos ponerlo por obra, mi Dios, en nuestra vida diaria, para poder hacer frente a las cosas que no son invisibles. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: Amén. Hemos leído en ese momento que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y dice ahí que de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos entendiendo de que todo lo que se ve en ese momento salió de lo que no se veía. Estamos entendiendo que paralela al mundo visible existe un mundo invisible. Amén. Y necesitamos adquirir conocimiento, sabiduría, inteligencia por medio de la palabra de Dios para entender esos principios. Porque cuando entendemos estos principios, sabemos entonces cómo vivir la vida, de manera que lo invisible no afecte nuestra vida en Cristo. Amén. De que vamos a tener tribulación en este mundo, sí vamos a tener tribulación, pero dice el Señor: no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y estando así en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, estando así con Él, también seremos más que vencedores por aquel que nos amó. Amén. Si alguien me podía traer un poquito de agua, por favor. Sabe que desde que el mundo fue creado,
ha habido profecías. Ha habido profetas, ha habido hombres de Dios que han anunciado todas las cosas que habían de pasar. Y se han ido cumpliendo todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el Antiguo Testamento ya había hablado de la venida del Señor Jesucristo? Y todo lo que se ha dicho por medio de profecía se han ido cumpliendo. ¿Por qué? Porque esos hombres que habían sido llamados por Dios para ser profetas a las naciones podían ver lo invisible porque Dios se lo permitía ver, y por cuanto podían ver lo invisible podían profetizar acerca de las cosas que habían de pasar, de manera que el pueblo fuera avisado de las cosas que habían de pasar para cuidarse. Cuando Noé, ahora que estamos viendo que hay una película llena de errores, cuando Noé recibió lo invisible porque Dios se lo permitió, avisó al pueblo de lo que había de pasar. Y el pueblo pereció no porque no haya sido avisado, sino porque hayan sido incrédulos. Y en el día de hoy se les anuncia al mundo que el Señor Jesucristo viene, y yo les aseguro, mis hermanos, que el Señor Jesucristo viene pronto. ¿Cuánto lo creen? Amén. Se le avisa al mundo que el Señor Jesucristo viene, y el mundo sigue en sus rumbos y en su vida, no puedo decir natural, sino de rebeldía. Porque para mí una vida natural, una vida real, sería la que procede de Dios. Por cuanto Dios nos creó para que viviéramos conforme a su voluntad. Amén. Una vida que vivimos, que el mundo vive, nosotros no, porque el Señor nos rescató de este mundo para darnos a conocer su gloria, para darnos a conocer su verdad, su camino, y por este camino tú y yo andamos en el día de hoy. Y eso es debido a su misericordia, a su gracia. Amén. Amén. Por lo tanto, cuando el mundo es avisado de las cosas que no pueden ver, lo que necesita el mundo para poder abrazar lo invisible se llama fe. Necesitamos creer, porque dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es la certeza de lo que no se ve, de lo invisible. Y la convicción. Pero vámonos a Hebreos 11, creo que estoy un poco... La fe de las cosas que se esperan. Amén. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Las cosas que se espera se puede ver. Es simplemente una esperanza. Pero nuestra esperanza está bien fundada, porque está fundada en la verdad de la palabra. Amén. Y la convicción de lo que no se ve, de lo invisible. Estamos convencidos de las cosas que aún no se ve, por eso estamos caminando firmemente en los caminos del Señor. Por eso nuestros corazones han sido transformados para vivir esa vida, la cual el Señor Jesucristo vino a regalarnos, digan gratis. No nos costó nada, sino que su amor y su misericordia fuera que lo hizo todo. Amén. Yo no sé cuánto pagaron por su salvación. A mí me salió gratis.
Y todavía el día de hoy yo lo gozo y todavía no me ha costado nada. Algunos dirían, pero si la iglesia piden y piden y piden, no es tan gratis. Yo les aseguro, mis hermanos, que la iglesia lo que pide es mucho menor de lo que ustedes se gastaban en el mundo. No oigo una amén. Parece que yo era el único que gastaba más en el mundo que en la iglesia. Nosotros gastábamos severamente en el mundo. Yo no sé, yo gastaba mucho en el mundo. Y desde que conocí al Señor Jesucristo, he podido ahorrar lo que yo nunca había ahorrado. Porque el mundo me pedía más. Me pedía que yo calentaba los pies, que yo calentaba el estómago, que yo calentaba todo. Y eso genera gastos. Pero en el Señor vivimos una vida de paz. Vivimos una vida sin afán. Y lo que se ahorra estando en el Señor es de verdad mejor que lo que antes era. Pero antes de que eso sucediera, ¿sabían ustedes de que el Señor lo iba a rescatar? Para ustedes era invisible, de que su rescate venía pronto. Era increíble de que un día iba a estar rescatado, y era increíble aún entender de que un día se iba a postrar delante de un Dios invisible para adorarle. Amén. Vámonos al libro de Romanos. En el capítulo 1. Versículo 20. ¿Ya lo tiene? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que hoy podemos ver y disfrutar, todo lo que hoy ustedes ven, su hermano al lado suyo, todo fue hecho de lo invisible. Y lo importante, mis hermanos, cuando ustedes no saben las cosas, cuando ustedes no entienden las cosas, pídele dirección a Dios. Porque yo entiendo que muchos de nosotros podemos cometer error por cuanto las cosas no son invisibles. Que los pensamientos no sean invisibles. Que los planes del futuro sean invisibles. Pero confía en Dios. Confía en Dios. De que Dios lo haya traído en ese lugar, en esa congregación, ha sido planes de lo invisible para bendecir tu vida, para de manera que lo invisible sea visible en tu vida. Porque es importante, mis hermanos. Y muchas veces yo lo he dicho, pero hoy lo siento más profundo en mi corazón, de que solamente tenemos que darle lugar al amor de Dios en nuestro corazón. De manera que abracemos todo, sin restricción. Que sea un amor ágape.
Ese amor que no pida condición para amar. Porque es importante, mis hermanos, de que no nos dejemos llevar por las cosas invisibles para que nuestro corazón interprete lo que no es. Sí, Señor. Porque el corazón del hombre se equivoca, pero nuestra confianza en Dios nos hace hacer la voluntad de Dios. Porque yo, no conociendo los planes que Dios tiene por cada uno de nosotros, yo no puedo tomar ninguna decisión o no puedo tomar ninguna acción con nadie. Porque todos los que estamos aquí reunidos, estamos reunidos por un propósito. Y por un propósito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Aunque tú veas que el hermano está actuando mal o está haciendo, Dios tiene un plan en medio de todo eso. Y no podemos permitir de que el comportamiento de otro dañe nuestro corazón. ¿Sabe? Muchos de nosotros podríamos decir, ¿saben? Yo no he hecho nada. O sea, yo me porté muy bien toda la vida. Y hoy, bueno, estoy congregándome, pero realmente mi pasado no puede afectar mi presente y tampoco mi futuro, no, mis hermanos. El Señor, cuando llega a tu vida, no llega de casualidad, no llega por casualidad. Porque como tú no conoces tu futuro, y por cuanto te portaste bien en tu pasado, el Señor te cuidó de lo que tú no podías ver. Muchos de nosotros hemos sido rescatados, ¿verdad? De nuestra rebeldía, de nuestra mala manera de vivir, de las contaminaciones de este mundo, hemos sido rescatados. Pero algunos han sido personas de buena conducta, pero sin conocimiento de lo que podría ser en el futuro. Y Dios, que tiene el mismo amor por cada uno de nosotros, que no hace acepción de persona, intercedió en tu vida para que no sufrieras algo en el futuro. Eso tú no lo sabes, solamente Dios lo sabe. Porque la vida es así, un día bien y un día mal, así como está el tiempo. Un día lluvioso, un día de tormenta y un día soleado. Nadie puede saber lo que será en el futuro, por cuanto el futuro es invisible. Pero para los que conocen a Dios, para los que entienden a Dios y para los que están dispuestos y disponen de su corazón para hacer la voluntad de Dios, tienen un futuro asegurado. Tienen un futuro de victoria, porque no hay derrota para aquel que está en Cristo Jesús. No hay derrota, porque Él vence. Él vence por ti, Él vence por mí. Él es todopoderoso. Él es soberano, tiene poder sobre todas las cosas, lo visible y lo invisible. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo 20. Aunque tú no hayas visto a Dios, Él vive. Dios es real. Si había alguna duda en tu corazón de que Dios fuese real, hoy te aseguro que Dios es real. Él ha sido real en mi vida, Él ha sido real en la vida de muchos de nosotros. Él vive en el corazón de muchos. Amén, amén. Él vive. Y por causa de ti, por causa de mí, damos testimonio, damos fe que Cristo vive. Amén. Si alguno dice, yo amo a Dios,
al que no pueden ver. Al que no pueden ver. Y aborrece a su hermano, dice la palabra que es mentiroso. Mira, yo sé que a veces, por no entender las cosas de Dios, por entender de que Dios es soberano, entramos en discusión y entramos en discordia, entramos en enemistad y guardamos en nuestro corazón lo que se llama el rencor. Mira, lo que yo le quiero decir en esta mañana, dale lugar a Dios. Porque donde hay rencor, donde hay otro espíritu en tu corazón, no permite que la presencia de Dios fluya en tu corazón. No permite que la divinidad de Dios se manifieste en tu corazón. Por lo tanto, tiene que deshacerse de toda amargura, de todo rencor, de todas las cosas que a Dios no le agrada, porque Dios es santo. Dios es santo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, si no puede amar a quien tú has visto. Entonces, ¿cómo puede pretender decir que amas a Dios al que no ha visto? Es imposible para el ser humano decir que amas a Dios y no puede amar a su hermano. Es imposible. ¿Cómo yo puedo entender de que yo amo a mis hermanos? Yo puedo entender que yo amo a mi hermano cuando en mi corazón no se manifieste ningún juicio contra mi hermano. Cuando en mi corazón solamente se manifiesta el amor de Dios. Y si vemos lo que es el amor de Dios, estamos entendiendo de que el amor de Dios no tiene ningún pretexto ni justificación para juzgar las cosas. Fíjense que el Señor se dio a sí mismo para el rescate de todos nosotros. Entonces, si el amor de Dios está en nuestro corazón, Dios está en el corazón. Yo eso se lo he explicado varias veces. El que ama, dice la Biblia, ese es hijo de Dios. No hay razón ninguna. No hay razón ninguna. Si leemos el libro de 1 de Corintios, capítulo 13, entendemos de que no hay ninguna razón. Si tú dices que tu esposa es fastidiosa, estás tomando una razón. Mira, nunca te quejes de tu esposa. Y esposa, nunca te quejes de tu esposo, porque es el principio de amargura en el corazón. Y sabe, la persona que lleva en su corazón amargura no puede amar, no puede amar. No puede. Nunca debería haber una razón. Nunca diga en tu corazón, ay, esta mujer se habla mucho. Nunca diga a la mujer, a su esposo, ese hombre, si molesta, si se queja. Ese hombre solamente tiene un remote control en su mano y ahí apretando los botones y todo eso para ver las cosas visibles. Dígalo duro, dígalo duro. Dale lugar al amor. ¿Sabe? Cuando tu esposo está muy aferrado al remote control, aferrate al esposo, de manera que suelte el remote control sin que se dé cuenta y te abrace a ti. Pero si ahí lo pelea, de verdad que eso no resuelve la cosa.
Mejor sube el volumen de la televisión para no escuchar las quejas. ¿Cuánto han subido la televisión cuando la esposa se queja? ¿Sabe? No lo hagas, mi hermano. Porque si la mujer se queja es porque ama. Y el amor que está en su corazón, el deseo de compartir un momento contigo te es invisible por cuanto tu visión está puesta en la televisión. Tu vista está puesta en la televisión. Dale un abrazo. Dile qué es lo que tú estás viendo, empieza a verlo con él y de pronto empieza a distraerlo de lo que él está viendo, ¿verdad? Y la esposa, si empieza a hablar mucho, dile, esposo, ¿qué tal si vamos de choque? Yo le aseguro que se olvida toda la queja que tenía en su cabeza y ahí, ¿verdad? Alguno dice, pastor, no me meta en lío. Las cosas invisibles de este mundo nos afectan. Pero si le damos el lugar al amor de Dios, podemos vencer lo invisible por cuanto podemos soportarlo todos. ¿Cuánto lo creen? Podemos soportarlo todo. Si realmente el amor de Dios es real en nuestro corazón, si el amor de Dios es genuino en nuestro corazón, todo lo podemos soportar, hasta la esposa más que joda. Amén. Y las cosas invisibles a nosotros debemos de vencerlo. Y no se puede vencer con lo visible. Cuando usted tiene una lucha, vamos a decir, dos países en guerra, vamos a poner, o dos personas en guerra. Si un país saca sus aviones, que saca el otro también sus aviones. O sea, van a tratar de tener la misma armadura para pelear, para luchar entre sí, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestras luchas son espirituales. Por lo tanto, necesitamos para vencer lo invisible, necesitamos de lo espiritual. Porque no podemos vencer lo invisible con nuestra carne y nuestra humanidad. Amén. Y para entender ese principio, vámonos en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Efesios 6, 11. Dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Yo le voy a preguntar a la congregación, ¿alguien ha visto el diablo? Yo nunca lo he visto, pero sí él está ahí. Pero no está ahí como se lo han presentado a ustedes. El diablo es invisible y se manifiesta en la mente, en los corazones de aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. ¿Verdad? Tenemos que cuidarnos. Fíjense, no podemos juzgar, pero tenemos que cuidarnos. Y ahí vamos a ver de qué manera podemos cuidarnos. Dice en el 12, porque no tenemos lucha contra lo que se ve, la carne y la sangre, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Ya lo tienen? En el 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No son seres que ustedes pueden ver con los ojos desnudos, sino con los ojos espirituales.
Y por lo tanto dice la palabra de Dios que tenemos que llevarnos las armaduras de Dios, para poder resistir, para poder vencer. Amén. Porque de otra manera, mis hermanos, nosotros vamos a ser derrotados. El mundo vive en derrota. El mundo vive en derrota. No es el caso para los que están en Cristo. Yo quisiera preguntarle a cualquier gobierno, a cualquier gobernador, cualquier potestad de este siglo, a los gobiernos de este siglo, que si ellos teniendo un consulado en otro país, en otro lugar, van a permitir que los paisanos de ese lugar vengan a imponer sus leyes dentro de sus consulados, dentro de sus embajadores, de sus embajadas. Yo me preguntaría si lo aceptarían, de que Colombia va y entra en la embajada de los Estados Unidos y impone sus leyes. Yo creo que no lo aceptarían. No lo aceptarían. Entonces, ¿por qué quieren que la embajada del Señor Jesucristo, que es su iglesia, quieren imponer sus leyes en la embajada del Señor Jesucristo? Nosotros estamos viviendo bajo una ley, y es la ley de Dios. De manera que hagamos lo que dice el Padre, obedeciendo al Padre antes que al hombre. Por esta causa, mis hermanos, la iglesia tendrá que sufrir persecución. Porque no, la iglesia que realmente hace la voluntad de Dios no va a permitir que ningún gobierno venga a imponer sus leyes para que nosotros infringamos las leyes de Dios. Si alguien entra aquí en la iglesia es para buscar refugio, no para imponer sus leyes. Es para buscar refugio, porque viene a la embajada de nuestro Señor Jesucristo para recibir protección por lo que está afuera. Por lo tanto, no podemos hacer la voluntad del gobierno, tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque mejor es obedecer a Dios que al hombre. Son las cosas que para nosotros son invisibles, las determinaciones y las cosas que los gobiernos quieren imponer a la iglesia. Que antes nunca pensamos que podía llegar a ese extremo y que hoy lo vemos. Cosas que son abominación a los ojos de Dios, quieren que sea parte de la casa de Dios. Yo no sé si eso a mí me causaría alguna condenación, pero si es por la causa de Cristo, yo me gozaré por medio de la condenación. Pero la iglesia del Señor Jesucristo es del Señor Jesucristo. Si cualquiera viene con una situación, con un comportamiento abominable en los ojos de Dios y viene aquí a la iglesia a buscar refugio, es para ser transformado. No para que se quede igual y que imponga lo que ellos quieren. Si vienes a la iglesia, viene a ser transformado para venir a ser un hijo de Dios, para lavarte de tus pecados y ser una nueva criatura. Muchas cosas vienen en contra de la iglesia, es solamente el principio. Por eso yo les digo, mis hermanos, que Cristo viene. Es invisible para ustedes, pero para los que tienen fe, para los que creen, no es invisible, sino es una esperanza viva, la que esperamos para irnos juntamente con Él en el cielo y vivir toda la eternidad. Muchas veces, yo eso lo he dicho antes, en nuestra subconsciencia, en nuestro hombre interior,
hacemos proyectos. Yo lo repito para los que no lo han escuchado antes. En nuestro hombre interior hacemos proyectos para el futuro, para el mañana, para un año, para 10 años. Lo que vamos a hacer en 10 años, lo que vamos a hacer en 5 años. Y nosotros hacemos esos planes porque en nuestro hombre interior sabemos que no hemos de morir. El problema es saber dónde vamos a pasar la eternidad. Aleluya. ¿Dónde? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Yo sé, mi hombre interior me dice que yo puedo hacer planes porque mi hombre interior sabe que yo no he de morir. Pero el problema es que tu hombre interior no te dice a dónde tú vas a pasar la eternidad. Pero los que creen, los que han puesto su confianza en Cristo, ya saben a dónde van a pasar la eternidad. Lo que nos ayuda, mis hermanos, en este mundo tan difícil para muchos, pero fácil para los que han creído. Lo que necesitamos para entender más las cosas de nuestro Señor es su palabra. Su palabra nos enseña todas las cosas. Su palabra nos afirma. Su palabra nos convence de todas las cosas. Amén. Vámonos para darle fin al Hebreo en el capítulo 4. En el versículo 12 en adelante. Dice así: porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios tiene vida. Por eso un día la palabra te trae una interpretación, otro día te trae otra interpretación diferente, según lo que Dios te quiere decir. No es que hay diferentes interpretaciones, sino que la palabra de Dios es viva para edificar nuestras vidas. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque produce cambio en tu vida. Y de tal manera que hace de ti un hijo de Dios. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, cosas que no se ven, que son invisibles. Las coyunturas